Ya inicia Hablemos de Obesidad y Salud. Entrevistas, mensajes, historias de vida, reportajes, recomendaciones y mucho más. Póngase cómodo. Ya iniciamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en compañía del programa Hablemos de Obesidad y Salud, agradeciendo su sintonía como todas las semanas. Les saluda Arturo Vega desde nuestros estudios centrales, invitándole para que sigan nuestras redes sociales. Aparecemos como Hablemos de Obesidad y Salud tanto en Facebook como en YouTube. Ahí ustedes van a encontrar nuestros programas emitidos desde el 6 de enero del año 2018. Tenemos 8 años al aire y ahí usted va a encontrar mucha información relevante sobre la obesidad. También invitándole para que siga las redes sociales de la Asociación Lucha contra la Obesidad, que es una organización sin fines de lucro que busca apoyar a la persona que vive en obesidad en nuestro país. La Asociación Lucha contra la Obesidad es miembro activo de la Federación Mundial de la Obesidad. También quiero informarle que este programa llega a usted con el apoyo de la compañía Novo Nordisk. Ahora en Hablemos de Obesidad y Salud vamos a ir a un pequeño mensaje del Ministerio de Salud que es de su interés y ya regresamos. ¿Cómo interpretar una etiqueta nutricional? Tenga presente que cuando compre un producto light, liviano, reducido, ligero, no necesariamente significa que sea de consumo libre. Algunos productos pueden tener solamente un 25% menos en uno o más de los siguientes componentes: energía, azúcar, grasa, sodio. Considere siempre que si un alimento empacado o listo para consumo ha sido frito y si tiene en sus ingredientes margarina o aceites hidrogenados, es posible que sea un producto con contenido de grasas trans. Lea etiquetas y gane salud. A lo largo de todos estos años que hemos estado al aire, hemos generado muchas entrevistas. Algunas nos han hecho llorar a nosotros desde la producción y a usted también que compartió con ellas. Bueno, es el momento de volver a compartir algún extracto de una entrevista que realmente caló en los corazones de nuestro público. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias al Señor. Muy contenta de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Doña Lisbeth, ¿cuál fue su peso máximo? 120 kilos llegué a pesar. Digamos que me subiera una báscula y tuviera como el registro. No sé si llegué a más peso, pero registrado 120 kilos. Hay gente que puede decir 120 kilos no es nada, pero todo va a depender de la estatura. Entonces, ¿cuánto debía ser su peso a su estatura? 65 kilos. Ok. Entonces teníamos que ir al doble prácticamente. El doble de peso, correcto. Cuéntame una cosa, ¿cómo fue la infancia? ¿En qué momento comienza usted a subir de peso? Sí, bueno, en mi infancia no era tanto sobrepeso el que tenía, ¿verdad? Pero sí ya había empezado con muchos problemas de inseguridad y sí no me sentía segura con mi cuerpo, no me sentía cómoda, ¿verdad? Era muy introvertida. Entonces ya desde ahí ya yo venía con varios problemas. Usted dice que era muy insegura de su cuerpo, o sea, ¿qué era lo que más, siendo una adolescente, qué era lo que la hacía pensar que no estaba bien usted? Bueno, como te comentaba desde la niñez, yo te había comentado que ya había pasado muchos problemas como de timidez. Yo crecí sola con mi mamá, soy hija única y entonces, no sé, como que yo sentía muchos miedos a pesar de que mi mamá es una persona, bueno, mi ángel, ella es mi ángel, la mejor mamá del mundo, ¿verdad? La tenemos todos. Pero nos tocó como enfrentarnos al mundo solas. Y entonces desde ahí ya yo empecé a sentir como que las dos éramos solitas, andábamos de un lado para el otro
Entonces mi mamá trabajaba en casas, limpiando, en las casas que la pudieran aceptar conmigo. Y bueno, cuando mi mamá estaba embarazada, mi papá se fue, ¿verdad? Entonces yo sentía como mucha soledad a la vez, ¿verdad? Como mucha timidez. Y desde ahí empezó como una inseguridad en mí, ¿verdad? Que se fue aumentando en la adolescencia y yo no me sentía cómoda con mi cuerpo. Yo pasaba poniéndome suetas día y noche, tapándome, no me sentía atractiva para nada. Entonces sí, ya ahí empezaron como muchos problemas en mí. Tenía una contextura gruesita, pero no era una persona con obesidad, pero sí ya yo me sentía que no encajaba. La adolescencia es la edad o la etapa de cuando comienzan a gustarle los chiquillos y todo eso, pero ¿se brincó esa etapa entonces usted por su Sí. inseguridad? Sí, no, yo sentía que no le gustaba a nadie, yo me hacía parte. De hecho, también tengo una anécdota de que la orientadora de mi colegio mandó a llamar a mi mamá para decirle que si yo tenía algún problema o si yo me había pasado algo, porque, o sea, yo salía a los recreos y era como una esquinita y no trataba así como de no compartir mucho, pero era así como muy introvertida y yo no me sentía como segura compartiendo con otras personas. ¿Qué era lo que comía usted o qué fue lo que la hizo subir de peso? Pues ya como por ahí tal vez de los 20 años, yo quedo embarazada y tengo mi primer hijo y desde ahí empezó como el aumento de peso ya más considerable a partir de los embarazos de mis hijos. ¿Desde el primero quedó con bastante sobrepeso o Sí, un poco, pero tal vez como unos 84 kilos por ahí. Pero ya después sí, sí fue en aumento y ya con mi tercera hija ya sí fue como el peso máximo. cuénteme una cosa, cómo era comprar ropa? Una misión imposible, o sea, yo no conocía las tiendas de los moles, no conocía, o sea, no, yo sabía que ahí yo no entraba porque no entraba a ninguna tienda porque sabía que no había nada que me iba a quedar. Entonces, y la ropa para personas con obesidad es una ropa muy aseñorada, o sea, no es una ropa bonita, entonces no era un tema, o sea, yo solo compraba ropa por necesidad para ir a trabajar, pero no porque yo dijera voy a comprarme algo para verme bonita, no era lo que yo buscaba, digamos. ¿Qué era lo más difícil de ser obesa, Liz? Siento que, bueno, en mi caso, la gente te discrimina mucho, te ve raro, como la persona que no encaja, como que, sí, todo el mundo te hace a un lado, te ve como una persona enferma, una persona rara, entonces cuesta mucho que la gente te acepte. ¿En el trabajo le pasaba eso? Sí, muchas veces me sentí como a un lado, discriminada, sí me pasaba también, Pasó sí. por, bueno, y uno dice, bueno, ya somos adultos, Ajá. eso no debería de pasar en el mundo de los adultos, pero a Ujú. veces sí pasa. Sí, claro. ¿Sentía burlas usted en el trabajo por su físico? Sí, claro, porque como te digo, uno siente que no encaja, o sea, uno es la persona, como te puedo decir, el patito feo del lugar, ¿verdad? Entonces no encaja con su entorno. Digamos, ¿en qué sentido sería como algo que me hiciera cambiar de peso? Algo que le hicieran que haya dolido, que tal vez nunca le haya contado a nadie. Em, sí, tal vez recuerdo en la escuela había un niño que peleaba mucho conmigo por yo ser gruesita. Como te digo, no era tan obesa, pero sí era gruesita. Y él me trataba muy mal y peleaba mucho conmigo. Y a mí eso me dolía mucho, ¿verdad? Pues el sentirme discriminada y todo. Entonces yo un día llegué y le conté a mi mamá, le dije, mami, es que hay un chiquito que me trata mal, que pelea mucho conmigo. Entonces mi mamá me dijo, bueno, hagamos una cosa, agarre una galleta y se la va a llevar mañana y le va a decir que usted le va a regalar esa galleta, ¿verdad? Para que sean amigos. Entonces yo llegué, ¿verdad? Y hice lo que mi mamá me dijo y le llevé la galleta.
Y entonces ya él dejó de molestarme y ya fuimos amigos, pero sí, o sea, son cosas que pasan, ¿verdad? De que la gente a veces uno como niño, tal vez son pequeñeces, pero que van marcando nuestras vidas. ¿Cómo era usted ya en la intimidad de su cuarto, ya cuando usted estaba sola? Sí, me sentía muy triste, me sentía muy aislada, eh, me sentía con una autoestima muy bajo. eh, sí fue muchos tiempos difíciles en los que yo me ponía a pensar, de por qué había llegado hasta ese punto, ¿verdad? Y sentía mucha soledad, sinceramente, aunque he tenido grandes amigos y familia que ha sido un pilar para mí, mi mamá, que es el amor de mi vida, pues a veces uno, aún teniendo personas que lo aman alrededor, por todas esas circunstancias que uno pasa del sobrepeso, pues uno se siente muy triste, porque es una condición en la cual uno no desea estar, ¿verdad? Y que tal vez nadie entiende por qué uno llega hasta ese punto. ¿Se lo recriminaba a usted misma? Sí, claro, yo me sentía culpable, pero no, o sea, no encontraba como una salida. Me costaba mucho el tema de bajar de peso y digamos, yo llegué a pesar esa cantidad de kilos, pero yo no lo veía reflejado en mi comida. Yo decía, ¿por qué yo siento que no como tanto? ¿Y por qué tengo tanto sobrepeso? Entonces yo no sabía qué era lo que pasaba en mí y me sentía muy triste, ¿verdad? No sabía cómo tener una solución. Yo veía que ya no, o sea, que yo me iba a quedar así para siempre, ¿verdad? Entonces yo me sentía muy triste. ¿Se veía Lisbeth al espejo? No, muy poco. O sea, de hecho en mi casa yo casi no tenía espejos, tenía uno pequeño y era así como para medio mudarme o a veces maquillarme, pero un espejo de cuerpo entero nunca. Y lo evitaba, ¿Fotos? del cuello para arriba, como por lo ¿Por qué? general. Dígame algo, y eso es Sí, algo, eso es un tema de conversación muy común entre las personas que hablamos de esto. ¿Por qué usted no se sacaba fotos? porque me sentía la persona más fea del mundo, porque sentía que no, que, o sea, me sacaba como 40 fotos para ver si alguna quedaba bonita. Y si era alguna foto de alguna actividad, alguna foto con mis hijos, alguna foto de actividad familiar, era detrás de todo el mundo, donde apenas se me viera la cara para no verme con obesidad. ¿Qué sentía usted cuando veía a Lisbeth al espejo? De que era una persona que yo no quería ser. O sea, que o sea, yo nunca me sentía bien, ¿verdad? Me sentía muy, que no encajaba, sinceramente. ¿Siente que le afectó a nivel laboral, su desempeño laboral, su peso? Sí, porque me sentía muy cansada, me sentía muy, también con mucha tristeza, entonces sí afectaba, claro, a nivel laboral, el cansancio y mi estado anímico. ¿Deseó la muerte en algún momento? No, no, pero sí, sí vivía muy triste. Ahora dígame una cosa, doña Lisbeth. Un día tomé la decisión, me revestí de amor propio y comencé a construir la mujer que quiero ser. Correcto. ¿Cómo hace cambio? Pues hubieron varias etapas en mi vida que tal vez me fueron empujando hacia esa decisión. Eh, Dos partes fundamentales. Una vez que fui con mis hijos al parque de diversiones y no cabía en las atracciones. Y yo quería compartir con ellos y tuve que decirle a un primo mío que fue con nosotros que si se podía montar con ellos porque ya yo no cabía. Entonces eso fue como un despertar, ¿verdad? De que yo tenía que hacer algo en mi vida. Otra situación que también me fue encaminando fue eh, una vez que también fuimos a un paseo, yo ingresé a la piscina y estuve varias horas con mis hijos y a la hora de querer salir de la piscina no podía. O sea, el peso, volver a la realidad de mi peso, yo no podía salir de la piscina. Y yo decía, Dios mío, ¿qué me está pasando? Era tanto el peso que yo sentía que no podía salir de la piscina. Y yo decía, no, o sea, yo tengo que cambiar mi vida.
Y también una situación sentimental con mi expareja, que también yo sentía que eso me tenía como sumida en una gran tristeza, y al terminar la relación yo empecé también a hacer muchos cambios en mi vida. Para continuar en el programa Hablemos de Obesidad y Salud, vamos a ir a una pequeña pausa y en breve regresamos. La obesidad y la diabetes tienen muchas caras: discriminación, estigma, frustración, depresión. Muchas personas tratan de ocultar su realidad, por miedo, por vergüenza, por evitar malas experiencias. Sin embargo, hoy conoceremos algunas caras ocultas de las realidades de muchas personas que no se conocen entre sí, pero comparten experiencias similares porque viven con obesidad, diabetes tipo 2 o ambas en algunos casos. Conozcamos una realidad tangible, una realidad ignorada. Gracias a nuestros voceros de pacientes, algunos han logrado su objetivo, otros están en el proceso. Yo hice algo muy loco y fue para casarme, porque yo estaba decidida a no casarme obesa, y yo me hice la malla supralingual, que es que te cosen una malla en la lengua y literalmente te cosen de lado a lado la lengua. Cuando íbamos para educación física, no lo olvido, siempre dejábamos los útiles escolares guardados como en un closet, por decirle así, y nos íbamos a la clase. Esa vez yo, como todas las ocasiones anteriores, guardo mis cosas después de cambiarme y salgo de última, cierro la puerta. Me cercioro de que mi bulto quedara arriba. Cuando regresé, mi bulto estaba abierto. Mis compañeros habían echado cloro a mis útiles escolares. Mis papás habían hecho un esfuerzo muy grande para comprarme las cosas. Me enojé tanto. Yo decía, yo no quiero ser gorda. Yo no merezco ser gorda. Pero eso marcó mucho mi vida. El rechazo tan grande de la sociedad hacia una persona con obesidad. Nadie sabía lo que yo estaba viviendo, nadie sabía lo que yo estaba pasando. Nadie sabía lo que había en mi corazón en ese momento. Y mis compañeras hicieron eso. Yo, pocos meses después de ese episodio, fue que intenté suicidarme. Tal vez sí lo tenía. Tal vez estaba rodeada de familia que siempre quiso lo mejor para mí. Mi mamá, mis abuelos, mi esposo. Pero el problema de una persona con obesidad es que solo esa persona puede decir, hasta aquí llegué. Hasta aquí, hoy ya es el final. Porque todo el mundo me lo decía. Me lo decía mi mamá, me lo decía mi abuela, me lo decía la vecina. Siempre a los obesos todo el mundo les dice que está obesos, pero ya lo sé. Pero o no quiero, o no estoy preparada, o no he tocado fondo, o no acepto mi problema. Entonces, claro, yo tenía gente a mi alrededor, pero es que me correspondía a mí, a nadie más. A nadie más le corresponde. Ese día mi hijo tenía 1 mes de nacido. Me metí a bañar y yo fui cesárea y de una vez me hicieron salping, entonces el proceso fue muy duro, tuve mucho dolor. Y aún así me senté en el piso del baño. Y lloré como 2 horas. Pero de un pronto a otro me dije, Ana Lucía, ¿pero por qué llora? Porque estoy gorda. Otra vez. Ajá, muy bien. ¿Y por qué? Porque tengo pésimos hábitos de vida. Yo hablo conmigo misma, ¿verdad? Entonces yo decía, amigo misma, sí. Pésimos hábitos de vida, no hacemos ejercicio, ya lo intentamos todo otra vez. ¿Y ahora qué? Tiene 2 opciones. Porque yo tengo la analu buena y la analu mala, ¿verdad? Y uno le decía, tiene 2 opciones. O sigue llorando y sigue con esa vida así desordenada, o se amarra las enaguas y empieza de cero, otra vez. Y ahí decidí, después de verme tan emocionalmente afectada, en que dije, lo voy a intentar una vez más. Hola, mi nombre es Erika Padilla, tengo 52 años.
y en el 2017 fui diagnosticada con diabetes tipo 2. Eh, Me di cuenta que tenía diabetes porque empecé a sentir algunos síntomas que no eran propios en mí, como la visión borrosa, sed, ir al baño frecuentemente. Entonces me hice los exámenes y me dijeron que tenía diabetes tipo 2. En el momento que me dijeron que tenía diabetes tipo 2, pues sí fue bastante traumante, porque todo el mundo le dice a uno cosas horribles. Todo el mundo le dice a uno se va a morir, le van a cortar las piernas, le van a cortar los pies, la van a poner en una máquina de diálisis y todo eso, y es algo que lo asusta a uno mucho. Sin embargo, el doctor de emergencias que me atendió, ¿verdad? Me tuvieron 16 horas despierta porque estaba a punto de tener un coma diabético. Empezó a hablar conmigo y las enfermeras y me dijeron que si se podía controlar la enfermedad, pues que todo iba a salir bien. En esas 16 horas empecé a buscar por internet gente en Costa Rica que me podía ayudar y encontré a la Asociación Día Vida y la asociación me ha dado el apoyo que yo he necesitado para seguir adelante. No ha sido fácil porque sí se siente uno discriminado. Bueno, desde el hecho de ser uno una persona con estándares físicos que no son los que las personas gustan, pues ya se siente uno discriminado desde siempre, ¿verdad? Desde pequeño. Y también al encontrar uno o al tener uno, al ser diagnosticado uno con una condición, pues uno se siente peor, ¿verdad? Entonces, cuando dije que tenía diabetes, pues mucha gente empezó a no invitarme a los lugares, mucha gente empezó a decir que esto vamos a comprar, pero Erika no puede tomar de esto, o Erika no puede comer de esto. Entonces, sí me sentí bastante discriminada. 9 años, sí, 9 años con la condición, y les puedo decir que en este momento pues me siento bien, hago un poquito de ejercicios todos los días, soy una persona que ya no está cansada, soy una persona que ya sabe qué comer y cuándo comer, soy una persona que sabe más o menos qué me va a hacer bien y qué me va a hacer mal. Y sinceramente vivo feliz con mi condición, ya no pienso todos los días que soy diabética. Casos como Erika han logrado encontrar el equilibrio para una mejor vida. Lo importante es que todos ellos son luchadores incansables que día a día hacen su mejor esfuerzo por vencer no solo su realidad, también el estigma social. Bueno, vamos a nuestra historia de vida de la semana. Mi nombre es, tengo 39 años y mi historia con la obesidad comienza prácticamente desde que nací. Me dicen que yo nací con un peso normal y a los 2 semanas tenía el peso el equivalente al peso de un niño de 1 año. Y desde ese momento hasta el día de hoy nunca he sabido lo que es llevar una vida, digamos, normal. Toda mi vida el peso mío ha sido constante, en un constante aumento y exagerado. Yo siempre he tenido muy presente mi obesidad y me ha frenado en todos los aspectos de mi vida, desde siempre, desde que estaba en el kinder, en la escuela, recibí muchísimo bullying, en el colegio, en mis relaciones personales ha influido mucho. Yo quisiera una vida, digamos, normal, tal vez no se entienda en mi contexto, pero o sea, el trato que uno lleva, que uno recibe viviendo con obesidad es muy diferente y uno lo nota, duele. Y yo sé lo que es que la gente me haga caras cuando yo voy caminando porque sienten que les corto el paso, les estorbo.
En los buses la gente evita sentarse o evitan hablarme, burlas constantemente. Mucha gente, ofensas, incluso tal vez voy caminando y la gente vuelve y dice algo porque se siente con el derecho de herir. Yo siempre he soñado con tener una vida donde no tenga que ser siempre el centro de atención, el centro de las miradas, de los comentarios, que pase desapercibida. Y eso es lo que más quisiera, pasar desapercibida. Con mi hija, ella está próxima a graduarse, y uno de mis sueños es acompañarla a su graduación de la universidad, y desde ya estoy pensando si las instalaciones son adecuadas. Ni siquiera me estoy preocupando o estoy enfocada en que va a ser uno de los logros más grandes de su vida, sino que lo que pienso es poder estar ahí, podré sentarme con ella, me tendré que quedar de pie en una esquina y verlo desde otro lado y volver a ser el centro de atención. O sea, es difícil vivir así, es duro. Con todo el peso me ha quitado muchas cosas. Yo no tengo calidad de vida. Que quisiera también tener un trabajo. Yo trabajo desde mi casa, me tocó emprender porque nadie me contrata, y no tengo la capacidad de decir, bueno, puedo estar 6 horas, 8 horas de pie en un trabajo, o ni siquiera el tema de los uniformes. Tendría que ser un gasto extra, un costo extra para la empresa, tener que hacer uniformes adecuados para mí. Entonces, el peso me ha limitado en tantas formas, en tantas maneras que no sé cómo. Lo peor es que he intentado muchas cosas, he intentado dietas, ejercicios. Esto pues nadie lo sabe, pero incluso adolescente, recuerdo que yo comía y trataba de vomitar para ver si así podía controlar un poco mi peso. Nunca pude. Uno de mis miedos más grandes, y algo que no quisiera pasar, pero que me veo como encaminada a ese mismo destino, es como murió mi abuelita. Mi abuelita siempre lidió con el sobrepeso y ella murió de un paro cardíaco a los 50 años, súper joven. Yo la vi morir, la vi que la Cruz Roja la sacara delante de mí conectada a máquinas. Yo tenía 9 años y siempre he pensado que ese va a ser mi destino, esa forma, que así me verán mis hijos, así me verá mi familia de la misma manera, y no quiero terminar así. Quiero vivir muchos años, poder ver a mi hija como profesional, verla casarse, y no sé si lo voy a conseguir, no sé si lo voy a lograr. En este momento estoy pesando 190 kilos. Cuando empecé mi proceso, estoy en proceso de cirugía bariátrica, empecé con 195 kilos. Pueden pensar, hay mucha gente que puede pensar, bueno, son 5 kilos, pero no saben lo que me ha costado perder esos 5 kilos. Son 5 kilos en cuestión de un año de dieta, un año de ejercicio. La gente ve a una persona con obesidad y dice, no, a esa persona no le interesa, o no hace nada, o no lo intenta. Yo siempre he pensado que la persona obesa es la que más intenta hacer cambios en su vida, y es más difícil. Las burlas constantes, la presión de no saber si uno es suficiente, y las cosas que pasan. Yo voy al gimnasio 4 veces a la semana, a veces voy los 5 días de la semana, hago 2 horas y media
de pesas de cardio al día, como 1500 calorías, que es lo que me mandó la nutricionista, y aún así no, o sea, no he pasado los 5 kilos, no logro más. Incluso el instructor de mi gimnasio me dijo, no coma, o sea, si usted quiere perder peso, no coma. Empieza a comer a las 6 de la tarde y para a las 9 de la noche, o sea, solo tengo una ventana de 3 horas para comer, y si siento hambre el resto del día, que tome café. Fue lo que me dijo. O sea, prácticamente me estaba sugiriendo un desorden alimenticio con tal de perder peso. Y es esa presión constante en la que uno está, que uno la lucha, lo intenta, a veces sin tener los medios. A mí pagar el gimnasio me es difícil. Yo soy emprendedora y yo con lo poco que voy haciendo voy logrando sacar para pagar mi gimnasio, porque de otra manera no puedo. Y es difícil y es duro, y no ayuda el hecho de que la gente siga creyendo que usted no lo hace, que usted no lo intenta, que no le importa. Si yo pudiera tener la oportunidad de cambiar mi vida, de tener un cambio, o sea, la tendría, no lo dudaría. Haría todo lo que esté en mis manos para conseguirlo. Y es un sueño que tengo, llegar a ser normal. La semana pasada les comentaba que el pasado 4 de marzo fue el Día Mundial de la Obesidad. El Atlas 2026 arrojó cifras muy alarmantes de índice de sobrepeso y obesidad en nuestro país. Bueno, hoy conversamos con un pediatra que se refiere a cuántos problemas le puede generar la obesidad a los padres de familia y a los niños en su salud. Para hablar de los resultados del Atlas 2026 de la Federación Mundial de la Obesidad, que se centra en el sobrepeso y obesidad infantil, le realizamos algunas consultas al doctor Carlos Garbanzo, especialista en medicina pediátrica. Con su experiencia, doctor, ¿qué nos puede decir sobre los resultados del informe Atlas 2026, donde alerta que hay 115,000 jóvenes y niños viviendo con obesidad o sobrepeso? Ok, en realidad sí guarda mucha relación con lo que uno ve. Digamos, yo que paso a nivel hospitalario, el 100% de mi consulta es la consulta externa, ¿verdad? Y entonces efectivamente la proporción que se está dando sí guarda mucho relación con lo que se está viendo tanto a nivel mundial y los datos que sacó la Organización Mundial de la Salud a nivel de Costa Rica. De hecho, sí hice el ejercicio y tengo acceso, porque el expediente electrónico en salud automáticamente clasifica, una vez que el niño es pesado y tallado, si está en normopeso, si está en sobrepeso o en obesidad, y efectivamente está saliendo, por lo menos en la población donde yo estoy ejerciendo, un 34%, o sea, en otras palabras, 1 de cada 3 niños presenta un grado de sobrepeso o de obesidad, que si ya sacamos efectivamente la población total, como está, sí, efectivamente, el área de atracción donde yo estoy trabajando es de efectivamente una tercera parte de eso. Entonces si sale como es muy proporcional, y eso sí se ha estado viendo que los niveles de obesidad y sobrepeso año con año se van aumentando, y los niños como tal, conforme, porque eso es la otra cosa que vi en ese informe, que hay una mayor en el siguiente grupo etario, que es creo que de 14 a 19, ¿verdad? Hay una mayor proporción de obesos, o sea, significa que el niño tiene una tendencia
actualmente con sus estilos de vida a estar más obeso conforme está pasando. Y la gran tirada es que la edad, digamos, nosotros como pediatras a nivel de la institución se deja de ver a los 13 años. Y realmente entonces ahí es donde uno se le escapa estos niños que realmente sí van a necesitar una intervención más intensa para poder prevenir tanto la obesidad como las comorbilidades, que es lo más importante en valorar qué comorbilidades pueden estar empezando a presentar estos niños que ya cada vez se están dando a edades más y más y más tempranas. ¿Por qué en este mismo informe resalta que habrá un incremento de pacientes para el año 2045 con 255,000 jóvenes y niños viviendo con sobrepeso y obesidad? El aumento, a ver, digamos, si uno comienza a verlo retrospectivamente, ¿cuál era la enfermedad más seria antes? Era la desnutrición y la muerte por comorbilidades de la desnutrición, específicamente neumonía y diarrea. Ha quedado siempre esa idea, por lo menos dentro de la idiosincrasia, o sea, ya pensando más en la idiosincrasia costarricense, que un niño, y si uno lo maneja todo pediatra, un niño mientras más gordito, más sano es. Entonces la idea de sobrealimentar, la sobrealimentación es uno de los factores. El otro factor propiamente es el estilo de vida, sobre todo el factor que más, por ejemplo, a nivel de Estados Unidos han logrado documentar como obesidad es el sedentarismo y el tiempo de pantallas. O sea, son niños que pasan ya sea por propiamente con pantallas ya sea lúdicas o no lúdicas, en otras palabras, juegos electrónicos, cosas de ese tipo, o inclusive propiamente que están con mucha carga académica que los obliga a quedarse, ¿verdad? Entonces son más sedentarios, y la ingesta, y propiamente a nivel de dieta, la ingesta de comidas procesadas. A ver, hablando como de cosas sencillas, mientras más componentes tenga una comida, o sea, en los factores nutricionales, más procesada es esta comida y menos valor nutricional va a tener. Actualmente el consumo de comidas procesadas es muy alto, ¿verdad? Y la sensación y la percepción acerca de los padres, acerca de estas tres cosas, ¿verdad? La sobrealimentación, el sedentarismo y el consumo de comidas, hay como una especie de negación de que el niño está teniendo un mal estilo de vida, y cuesta mucho que el niño pueda salir de eso, puesto que propiamente el entorno de cuidado del niño también cuesta mucho que se sensibilice. ¿Qué secuelas, qué comorbilidades, qué problemas está teniendo? Vea, aquí lo más importante es que lo que antes se manejaba, que pasaba ya en vida adulta, ¿verdad? Ya los pediatras estamos viendo que ya se está presentando en edades muy tempranas. Por ejemplo, lo que es el tema social, el aislamiento social, el tema de por ejemplo de diabetes, el tema de hipertensión, el tema de las comorbilidades de enfermedades alérgicas, el tema de problemas respiratorios como la apnea del sueño, ¿verdad? Se están dando muchísimo. El tema psiquiátrico, ¿verdad? Guarda mucha relación también con problemas de obesidad. Entonces, todas estas, una por una, cosas que se manejaban que eran en edades adultas, ya se están presentando en edades. Por ejemplo, uno de los más que está subvalorado es el tema de las dislipidemias, del colesterol y los triglicéridos. Ya muchos países todavía, digamos, no están como totalmente homogenizados en cuanto a sus estándares, pero ya muchos países recomiendan el primer chequeo de colesterol y triglicéridos a los 6
años de vida. Y es sorprendente, por lo menos aquí a nivel de la consulta externa de la institución, cómo se encuentran niños con dislipidemias, y dislipidemias que no son de un origen hormonal, sino que son totalmente por consumo exógeno de comida, ¿verdad? De tipo nutricional. Y la otra cosa es el inicio del tratamiento. No está estandarizado a nivel mundial, pero por ejemplo el uso de las estatinas para poder bajar esas dislipidemias, por ejemplo, hace varios años, que como unos 10 años, estaban teniéndolo como en 20 años el inicio de las estatinas, después ya lo bajaron a los 14, 15 años y ya van por 9 años. O sea, muchas por ejemplo, en Estados Unidos ya están recomendando el uso o el inicio de las estatinas bajo un control de sus niveles de perfil hepático y todo, a partir de los 9 años. O sea, entonces significa que ya enfermedades como este tipo, que se manejaba que eran de adultos, ya no, ya son enfermedades de niños y todas secundarias a la obesidad. Ahora, doctor, ¿qué opina del uso de procedimientos invasivos de niños y adolescentes? En el caso digamos, de niños, sobre todo que, digamos, por lo menos en lo que yo he leído, que la experiencia sobre todo en niño adolescente, ¿verdad?, que ya han tenido niveles de obesidad ya mórbidos, en los cuales se consideran las opciones ya quirúrgicas, cirugías bariátricas, balones, ¿verdad? Sí tienen que tener un control multidisciplinario muy amplio. ¿Por qué? Porque en general todo este tipo de procedimientos van a alterar la absorción de nutrientes, ¿verdad? Sobre todo lo que son vitaminas y micronutrientes. Entonces, son chicos que están en un periodo muy clave que es su pubertad. Entonces, un control, sobre todo nutricional, es muy importante. Entonces hay que poner en la balanza el riesgo-beneficio. Efectivamente, un niño con una obesidad mórbida, si bien es cierto, el riesgo de que haya poca ingesta de micronutrientes va a estar, pero va a estar el riesgo de la diabetes, de la hipertensión, de la apnea de sueño, de persistencia de enfermedades crónicas como el asma, la rinitis, la dermatitis atópica. Entonces, ¿qué está pasando? Antes, como que pensar en esas cirugías no era casi impensable, o sea, jamás tomando en cuenta el riesgo de la poca absorción de micronutrientes. Pero ahora está habiendo tanta morbilidad en los niños obesos que sí es factible el riesgo de que sí tengan, digamos, una poca absorción de esas cosas versus el beneficio que van a tener, y si tienen un gran impacto en la vida de ellos. O sea, efectivamente son chicos que vuelven a nacer. Háblenos un poco de los casos de los niños que conviven con diabetes tipo 2 y de los efectos negativos de la obesidad a nivel emocional. Efectivamente, o sea, antes se manejaba que la diabetes de niños era la diabetes tipo 1, la juvenil, la dependiente de insulina, la que no guarda relación nada en su dieta porque el mecanismo era algo de origen inmunológico. Ahora, actualmente, estos niños, sobre todo los obesos, y que sobre todo como marcador que es muy frecuente, ¿verdad? Por ejemplo, la catosis nigricans, que sus cuellos se les ponen ennegrecidos por resistencia a la insulina. Uno les manda sobre todo marcadores de hemoglobina glicosilada y sale alto. Efectivamente, están en estados ya que caen en diabetes o prácticamente prediabéticos, que ya están teniendo o ya están efectivamente mostrando una resistencia a los carbohidratos como tal. Y eso muchos de estos niños acaban todavía en un grupo, como por decirlo así, más selectos, que es lo que se llama el síndrome metabólico, ¿verdad? Que puede estar inclusive, bueno, tanto la diabetes como la intolerancia a los carbohidratos, pero estos niños en ese síndrome metabólico también empiezan a tener la dislipidemia, empiezan a tener, por ejemplo, problemas de sueño, la apnea del sueño, ¿verdad? La apnea obstructiva del sueño,
y empiezan a tener hipertensión arterial, ¿verdad? Entonces casi que, de hecho, ciertos estudios y todo, como primera manifestación, y que se ha escapado mucho, antes de todos los que se han nombrado, comienzan a estar hipertensos. Niños hipertensos esenciales. Y a partir de ahí, entonces, la segunda manifestación es la intolerancia a los carbohidratos. Pero hay una relación muy directa, entonces, entre el manejo de los niveles de presión arterial y los niveles de glicemia. Todavía eso está en estudio, ¿verdad? Todavía está en estudio, pero sobre todo se está pensando de que más bien es que los estándares acerca de las presiones de la presión arterial, o que normalmente no se medía tan frecuentemente la presión arterial en los niños, no se estaba haciendo, y ahora se está captando más, igual que la medición de la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada antes no se hacía a menos que usted lo sospechara, ahora ya prácticamente se está haciendo como un chequeo, inclusive a partir de los 10 años, de los 6 años, precisamente como un marcador muy inicial de estas intolerancias, antes de que ya lleguen y caigan propiamente en la diabetes, porque el niño sí va avisando poco a poco cómo va su organismo, y estos dos marcadores si no son muy útiles, tanto el marcador de la presión arterial con sus estándares y el marcador de la hemoglobina glicosilada. De ahí, por ejemplo, te digo, o sea, ahora le estoy pasando visita digamos que estoy en el salón de pediatría, y tengo 2 niños con ideas de autoeliminación, pero los 2 son obesos, bien obesos, un niño y una niña, ¿verdad? Pero entonces, habría que examinar todo ese asunto, pero obviamente son niños, y sobre todo lo que están aquejando, que yo viendo las notas, es acoso escolar que están teniendo, ¿verdad? Pero muy probablemente, y por ejemplo, es casi que lo vi un día como un chiste aquí, todo, pero por ejemplo, si usted llega a un partido de esos de los chiquillos que juegan fútbol, ¿quién es el portero? El más gordito, ¿verdad? Y tras de eso te escogen de último, que es la peor humillación en un partido de fútbol, ¿verdad? Que vos te escojan de último, ¿verdad? Pero digamos, es mejor ejemplo el aislamiento social y la disminución en las oportunidades, ¿verdad? Entonces, si yo, digamos, ahora, yo desde los 7 años, yo ya inicio tratamientos psicofármacos, como por ejemplo la fluoxetina, que es el antidepresivo, digamos, único aprobado en niños y seguro, ¿verdad? Pero para bajar los altos niveles de ansiedad, que guardan mucho relación con la obesidad. Pero sí que el tema ese es muy amplio. ¿Cómo evitamos el incremento en la prevalencia de obesidad en Costa Rica? Ok, entonces, primero que nada, las comorbilidades van a aparecer más temprano, ¿verdad? Hipertensión, diabetes, o la persistencia de enfermedades crónicas. O sea, antes se manejaba un niño era asmático, yo cuando era pequeño era asmático y después se me quitó. Permanecen entonces con el asma, permanecen con la dermatitis atópica, permanecen con la apnea del sueño y el ronquido, con dolores de cabeza, problemas en el sueño, falta de concentración, incrementan los problemas de enfermedades crónicas y también psicológicas, que tal vez no hemos hablado de eso, el déficit de atención, y todo eso se incrementa más. Socialmente va a ser una persona aislada, se dice que tienden a ser más aislados socialmente. Por ejemplo, las personas encargadas de recursos humanos están entrenadas o inducidas, ya sea directa o indirectamente, a contratar, por ejemplo, a personas de un normopeso que un sobrepeso. ¿Por qué? Digamos en Estados Unidos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, una persona en sobrepeso, para ellos les va a salir un coste más alto en seguros que una persona en normopeso. Vean, por ejemplo, todo el aislamiento que está teniendo esa persona. El acceso a las oportunidades, el acceso económico va a ser más difícil. O sea, en otras palabras,
¿Qué puedo esperar? Una vida más difícil. La expectativa de vida va a ser menor, de infartos y de todo. Una vida más corta, ¿verdad? El índice de, digamos, de personas que no encuentran parejas o de divorcios es más alto. El índice de suicidios y de enfermedades psiquiátricas que requieren medicación es más alto. O sea, en general toda la estadística acerca de enfermedades y comorbilidades va a ser más alto. Entonces, se dice, hay una frase que el mejor amigo del adulto es el pediatra. Realmente la prevención desde las edades pediátricas de la obesidad como tal le va a ayudar a que a futuro, cuando ya sea adulto, vaya a tener una mejor calidad de vida. Tendría que ser multidisciplinario. Como le digo, existe algo de mucho de la idiosincrasia costarricense, en la cual está la enseñanza de que mientras menos pongámoslo así, menos delgado, menos flaquito el niño, más sano. Eso, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí comienza niños pequeños, inclusive menores de 2 años, que son sobrealimentados precisamente para evitar eso. Entonces, un niño que llega a los 2 años con ya un perfil de obesidad, cuesta mucho que después ya vuelva a tener niveles de peso y tamaño normales. Entonces, primero, efectivamente, los 2 primeros años de vida, ¿verdad? Incluyendo, y algunos hablan así ya a nivel nutricional, los primeros 1000 días de vida del niño, incluyendo desde el momento de la concepción, todo el embarazo de la madre, y en los 2 primeros años, cuidar de que tengan buenos hábitos de alimentación es la primera, digamos por decir, barrera o la primera para evitar. O sea, que un niño que ya a partir de los 2 años vaya a tener una preferencia de alimentación más sana. Segundo, efectivamente, por lo menos en Estados Unidos, las recomendaciones, el tiempo de pantallas. Ellos dicen así, tiempo de pantallas no escolar, efectivamente hay que restringirlo. Y casi que ellos lo ponen el tiempo de pantallas a 30 minutos por cada año de vida, ¿verdad? Que inclusive siendo como un máximo hasta los 8 años, o sea, en otras palabras, sea de 3 a 4 horas tiempo de pantalla, ya sea de computadoras, digamos escolar o no escolar, para favorecer un menor sedentarismo. Pero entonces el mayor enemigo del sedentarismo en estos momentos está siendo las pantallas, ¿verdad? O sea, digamos como para, digamos ellos están buscando medidas efectivas de una sola cosa, efectivamente, control de nutrición en niños menores de 2 años, tiempo de pantallas en mayores de 2 años, propiamente la porción de la comida, la ración de la comida. La ración de la comida, por lo menos, tiene que ser que es el asunto ya propiamente nutricional del tamaño. Una ración de cada uno de estos tipos de comida debe ser del tamaño del puño de la mano del niño, ¿verdad? No más ni menos de eso. Y mínimo tiene que tener 3 colores. Una comida nutricional tiene que tener 3 o más colores. En Estados Unidos hablan mucho de la dieta blanca norteamericana, que efectivamente todo es de color, harinas, comidas procesadas y todo. Entonces, efectivamente ya no hablan de la pirámide nutricional, sino ya hablan de un plato. Ya los nutricionistas lo cambiaron de la pirámide al plato, y el plato con colores. Y efectivamente el social, que es el que más tal vez está subvalorado, pero el niño es el que más resiente, vieras. Entonces, efectivamente, un acompañamiento del niño, porque el niño que comienza a tener obesidad se empieza a aislar, y al empezar a aislarse socialmente comienza un círculo vicioso. Se aísla, no tiene amigos, es sedentario, come ansiosamente. Entonces, un acompañamiento, y casi que efectivamente, lejos ya tanto del nutricional, de los padres y todo, a nivel social, ¿verdad? Trabajadores sociales, psicólogos, hasta psiquiatras, es necesario que tengan el niño un apoyo, un acompañamiento, porque es muy frecuente que entonces
este incremento en obesidad conforme yo me voy haciendo adulto, ¿verdad? Que es lo que hablamos al principio de la entrevista, se está dando porque el niño está empezando a tener toda esa presión, ¿verdad? Social, de que no estoy teniendo los estándares que normalmente piden, que es la persona delgada, que es la persona musculosa, que es la persona con ejercicio, y entonces se deprime más. Entonces sí hay que tenerles mucho acompañamiento. Los trastornos de ansiedad en los niños con obesidad son el doble o hasta el triple de altos en relación con niños que tienen un normopeso. Y muchas veces, que es la otra cosa que antes no se manejaba, el apoyo farmacológico de los trastornos de ansiedad en estos tipos de niños para evitar, digamos, el ingesta ansiosa de comida y todo, ayuda mucho, y cada vez más y más se está dando un tratamiento, y todavía a edades más jóvenes digamos, de fármacos, de psicofármacos para ayudarles, digamos, a estos niños. Entonces efectivamente es muy multidisciplinario, ¿verdad? Y según la etapa en que esté el niño, la intervención podría variar, pero efectivamente sí, la sociedad como tal está teniendo una tendencia al consumo de comida procesada, ¿verdad? Y eso es uno de los que más cuesta, ¿verdad? Y este fue el programa Hablemos de Obesidad y Salud del día de hoy. Agradecemos su sintonía como todas las semanas. De verdad que fue un programa muy interesante, muy cargado de información, y queremos pedirle que lo comparta con sus familiares o amigos o personas que usted sepa que le va a interesar mucho el tema de la obesidad. Hablemos de Obesidad y Salud es el único programa en América Latina que habla puntualmente de la obesidad, y orgullosamente es nacional, es costarricense. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, y nos vemos la próxima semana en un programa más de... Esto fue Hablemos de Obesidad y Salud. Te esperamos en nuestro próximo programa con más información.